La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias es un proyecto sonoro de La Gaitana Periodismo Independiente para hablar de voces femeninas creadoras, palabras que transforman, miradas del mundo que no pueden ser ignoradas ni olvidadas. Es nuestra forma de hacer que las palabras perduren, una ventana sonora para descubrir la huella de muchas de esas gaitanas que hoy palpitan con ese legado y construyen su propio camino en esta tierra de promisión. Mi nombre es Karina Estrito Ando Castillo, nicaragüense, hija de Latinoamérica, abogada, máster en gerencia social y máster en derechos humanos, migrante, feminista, mujer queer, que está existiendo y recorriendo el planeta, ojalá dejando un poquito para compartir con el mundo. Nicaragua tiene un régimen autoritario y dictatorial, bajo el control de Daniel Ortega junto a su esposa Rosario Murillo y sus hijos que posicionó en el poder. Esto desde 2007, pero para muchos expertos el quiebre definitivo se dio en 2018, tras la represión de protestas sociales que eliminaron las garantías democráticas, con asesinatos y presos políticos de por medio. Incluso en Nicaragua se ha llegado a prohibir ondear su bandera nacional, criticar el gobierno y, en general, estar en desacuerdo con su dictadura, lo que llevó a muchos nicaragüenses a migrar o exiliarse. Yo he salido de Nicaragua en distintos momentos desde el 2016. Normalmente siempre fue en contextos migratorios. La primera vez que tuve la oportunidad de salir a vivir fuera del país fue en el 2016. Me vine a vivir a Colombia, a Cartagena, a dirigir la oficina regional de una organización que se llama Techo, un techo para mi país. Una organización latinoamericana que está presente en 19 países de la región. Y fue como mi primera aproximación a ahora sí estás realmente sola, ¿no? En ese momento fue descubrir un nuevo contexto, una nueva historia, personas que quizás al inicio no me querían mucho porque era la extranjera, la rara, la que venía a decir qué es lo que tocaba hacer, pero me permitió la oportunidad de construir comunidad y de entender cómo funcionaba la vida. Un año y poquito después me tocó regresar a Nicaragua a terminar mi primera maestría. Y luego de eso llegó a Nicaragua el 2018, que es la explosión de una crisis sociopolítica que se había venido cocinando a lo largo de los años dentro del país, a partir de las injusticias, a partir de la limitación de libertades, a partir de la limitación a los derechos democráticos por parte del gobierno de Rosario Murillo y Daniel Ortega. En ese contexto del 2018, muchas personas nos movilizamos de manera autoconvocada dentro del país. Le apostamos a la transformación, le apostamos a la defensa de derechos, le apostamos a recuperar las calles como territorios para transformar nuestra sociedad. Y se vino una escalada de represión en la que murieron más de 300 personas. Bueno, que fueron asesinadas más de 300 personas. Un sinnúmero de personas presas políticas que han pasado a lo largo por las cárceles de Nicaragua. Y en ese contexto yo ya había regresado a Nicaragua después de estar en Colombia, decidí movilizarme, decidí organizarme, decidí tomarme las calles de nuevo con la esperanza pues, del cambio. La escalada de violencia fue avanzando de una manera muy, muy contundente y mi mamá empezó a preocuparse por mi seguridad y me dijo, yo me sentiría más tranquila que te fueras. Y decidí hacerle caso por su paz mental y empecé a buscar oportunidades de empleo. Me fui en julio del 18, en julio del 18, a vivir a Ciudad de Panamá, a trabajar con Techo como directora operativa territorial, a transformar los territorios desde un nuevo contexto, trabajando con comunidades indígenas, trabajando con población migrante y con personas panameñas que viven en asentamientos humanos y que tratan de acceder a la ciudad, a una ciudad que es desigual y que lo ha alejado, pero es donde logran encontrar sobrevivencia. Me quedé allá hasta enero del 2020, regresé a Nicaragua poquito antes del inicio de la pandemia
Empecé a trabajar desde casa, a conectar con el contexto, trabajaba con Techo como directora regional jurídica y además asesora territorial de procesos comunitarios para Centroamérica. Y en ese contexto empecé de nuevo a conectar con mi activismo, empecé a conectar de nuevo con las redes, con los amigos, a acompañar procesos de formación, procesos de empoderamiento, procesos sobre derechos humanos. Y llegó el momento en el que el contexto volvía a ponerse de manera muy marcada, como desde la persecución, desde el ataque, desde las limitaciones. Y en ese contexto mi mamá me vuelve a decir, me sentiría más tranquila con vos fuera. Muy sabia la señora, y empiezo a buscar oportunidades para volver a migrar. Y me sale la oportunidad de venirme a Colombia en mayo del 2021 y asumo como oficial de verificación desde el Voluntariado Internacional de Naciones Unidas en la misión de verificación del Acuerdo de Paz en Colombia. Y logro salir, se podría decir, a tiempo de Nicaragua después de una segunda ola de represión en la que se encarcelaron a muchas personas. Ese año la apuesta era ir a elecciones libres y desde la oposición se estaban organizando para que hubiera un solo candidato unificado. Las elecciones libres no pasaron y por el contrario se detuvieron de manera ilegal a 6 precandidatos a la presidencia y a muchos otros activistas, defensores de derechos humanos y personas que le estaban apostando al cambio de la transformación. Cuando eso pasó yo estaba dentro de Nicaragua, pero yo tenía 15 días de haberme venido a Colombia y mi mamá se enfermó de manera fatal. Entonces me tocó volver a casa a despedirme de ella, básicamente. Yo aterricé en Managua un domingo y el lunes por la madrugada mi mamá se fue. Y luego los días que siguieron a eso fueron muy caóticos. Mientras yo estaba lidiando con el duelo y gestionando en el duelo, amigos míos estaban teniendo que salir por fronteras ilegales para exiliarse en otros países y otros tantos estaban siendo detenidos por la simple razón de defender derechos. Después de eso regresé a Colombia, logré volver, estuve un año acá, volví al siguiente año a Nicaragua al aniversario de mi mamá y también a despedirme de mi abuelo que se había ido 15 días antes del primer aniversario de mi mamá. Y desde junio del 2022 no vuelvo a casa porque no siento que es el lugar en el que puedo estar como defensora de derechos humanos, como activista. No me siento segura y creo que esa es la parte más difícil de reconocer dentro de este proceso, el no sentirse seguro de poder volver a casa. Entonces, mi migración siempre estuvo muy conectada a oportunidades laborales, desde mi formación profesional, desde mi experiencia en los territorios, desde mi experiencia en el trabajo comunitario, pero luego se fue cruzando con mi activismo, con mi perfil de defensora de derechos humanos. Y hoy por hoy tengo ganas de volver a casa, pero no estoy muy clara de cuál es esa casa. Entonces ha sido un proceso de resignificar el hogar, de resignificar la casa, de resignificar mis espacios desde la migración. La estancia de Cari en Colombia estuvo atravesada por los procesos de paz, una paz a la que Colombia le dijo que no, y la paz que ella tanto le deseaba a su país. Mi primer acercamiento a los procesos de paz en Colombia fue en el 2016, cuando me vine por primera vez. Yo recuerdo haber seguido mucho la firma de los acuerdos. Recuerdo la tusa que sentí cuando salió el no, porque no entendía cómo te negas a la paz, ¿sabes? Cómo te negas a encontrar una salida a un conflicto que ha durado tantos años y que se ha llevado tantas personas, que han habido tantas víctimas de asesinatos, de desplazamiento, de violencia. Como extranjera lo que me tocó fue escuchar, fue acompañar a víctimas del conflicto también desde los asentamientos humanos. Yo trabajaba en asentamientos dentro de Cartagena. Y obviamente muchas de las personas que habitaban esos territorios eran desplazadas por la violencia. Y en esos territorios también se sentía esta división, la división de es que
cómo los vamos a perdonar y cómo vamos a firmar la paz con nuestros victimarios y las personas que decían, si esta es la única manera para encontrar paz, yo quiero que haya paz. Yo estaba en Cartagena el día que se firmaron los acuerdos, después de que salió el no. Y yo recuerdo lo simbólico que fue para mí, ¿no? El poder presenciar ese espacio y el poder presenciar ese momento histórico para un país que había sido casa por muchos meses y que se había vuelto hogar. Yo me fui dejando a Colombia atrás, me fui con la certeza de que quería volver al país, no tenía ni la más mínima idea de cómo iba a hacer eso, lo intenté en el 2019, nos salió una oportunidad y bueno, en mayo del 2021 me ofrecen ser voluntaria internacional de Naciones Unidas, justo para la misión de verificación del acuerdo de paz en Colombia. Y yo dije, esto es una señal porque se me vuelve a atravesar Colombia y se me vuelve a atravesar la paz. Yo llegué a trabajar en el Huila, en la oficina subregional de Neiva, y estuve desde la oficina subregional de Neiva acompañando distintos procesos. Empecé principalmente con la parte de reincorporación, acompañando a firmantes del acuerdo de paz en este proceso, ¿no? Desde proyectos productivos, reincorporación política, reincorporación social, entendiendo historias y entendiendo la humanidad que existe detrás de las personas, porque evidentemente el primer choque es saber que fueron personas que estuvieron en las armas, que fueron personas que como medida política en la mayoría de los casos le apostaron también a una salida desde las armas cuando no encontraron una solución diferente. Obviamente ahí se fueron cruzando distintos matices a lo largo de los años, de los que podríamos profundizar o no, pero en esa vuelta en particular fue reconocer humanidad en el otro, reconocer personas que se fueron al monte, como decimos en mi país, a los 12 años, a los 13 años, a los 14 años, a los 15. Algunos entraron estando en la universidad, otros entraron a un poco más grandes, conocer personas que fue un legado histórico también para ellos el ser parte de la FARC-EP. Entonces fue como el proceso de empezar a entender que la apuesta por la paz sí valía la pena. Luego acompañé procesos de la reforma rural, acompañé procesos de garantías de seguridad también, porque la realidad es que este país también le ha costado la vida a varios firmantes de paz, así como le cuesta a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, ¿no? Entonces, para mí la primera reacción fue entender la humanidad que existe en las personas y entender que las personas tenemos historia y tenemos pasado y entender los procesos de reconciliación. Creo que de las cosas que a mí más me marcaron eh, fueron los procesos de la Comisión de la Verdad y el poderlos acompañar en territorio y poder ver a víctimas y victimarios sentándose a la mesa y conversando sus historias y reconociendo la necesidad de sanar. Y eso se trastoca y se revuelve mucho con mi país, porque mi país es un país que ha estado históricamente marcado por la violencia, es un país que viene de dictaduras, es un país que viene de revoluciones y contrarrevoluciones, es un país que ha sido mancillado y traicionado muchas veces, ¿sabes? Entonces, para mí era entender que los procesos que yo estaba viviendo podrían ser posibles en el futuro dentro de mi contexto. Sobre todo reconozco mucho la Jurisdicción Especial para la Paz como una herramienta que no busca venganza, sino que busca justicia. Y yo creo que esa es la palabra que más se atraviesa para mí, el poder acompañar desde la transformación, desde la humanidad, la verdad, la justicia y la reparación. Se vuelve una apuesta personal para cuando en Nicaragua podamos hacer algo así. Pero evidentemente era doloroso hablar a las personas de paz. Era complejo también cuando tocaba decir de dónde yo era y las personas firmantes del acuerdo de paz reconocían en Nicaragua un pilar de la revolución y de la transformación, un proceso que yo además reconozco como de alto simbolismo histórico. Lo que pasó en Nicaragua en los 70s fue un proceso de transformación y de organización territorial también. Pero era para mí muy difícil hablarles de cómo esa Nicaragua que ellos admiraban desde la revolución, para mí ya no existía. Entonces, ser muy políticamente correcta también al momento de hablar, porque todos vivimos los procesos desde distintas historias, ¿sabes? Entonces, fue contrastar con eso también, contrastar con esas ideas revolucionarias, con esas ideas de transformación territorial, con esas cosas de vamos a transformarlo todo, cuando sé que esa ya no es la posición real de lo que se defiende en Nicaragua. Para ti, ¿cómo es Nicaragua hoy en día? Nicaragua es un país herido. O
Si vos me preguntás cómo se ve Nicaragua, Nicaragua es una mujer que ha sido violentada, golpeada, abusada históricamente, pero que tiene una capacidad de resiliencia extraordinaria. Es un país secuestrado, de muchos contrastes, es un país hermoso, es un país donde la gente está sosteniendo la vida todavía, pero es un país en el que más de 700.000 personas nos hemos ido también. Un país chiquito, además, un país, su población anda más o menos en los 7 millones, no hay como un censo oficial realmente de cuántos somos, pero imagínate, o sea, Nicaragua tiene menos gente que la que tiene Bogotá en todo el país. Y esa vuelta hace que uno entienda como desde dónde está parado en la vida, ¿sabes? Para mí Nicaragua es un país con fuerza también, y es un país que tiene la capacidad de surgir de las cenizas, es un país que va a surgir de las cenizas, porque las personas siguen apostándole a transformar el territorio, aunque sea desde el exilio hoy en su mayoría. Es un país que añoro, que amo, que extraño, es mi ombligo, es donde está enterrada mi mamá, es donde queda una parte de mi familia, y es un país que se merece más y se merece mejor. Y yo creo que esa debe ser la apuesta. Yo soy fiel creyente que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y en este caso no hay pueblo que lo resista tampoco. Entonces yo creo que las cosas van a cambiar. La pregunta real es cuándo, y para eso no tengo una respuesta. Solo la esperanza y la certeza de que voy a volver a recorrer las calles de la capital, que voy a visitar la laguna de Apoyo en Masaya, que es de mis lugares favoritos en el mundo. Después de haber conocido muchos lugares, sigue siendo mi lugar favorito porque ahí están mis recuerdos. Voy a poder ir al pueblo de mis abuelos, voy a poder visitar la tumba de mi mamá, voy a poder salir a marchar sin tener miedo, voy a volver a abrazar a todos mis amigos que andamos regados por el mundo, a comernos una carne asada, una fritanga, que la fritanga es básicamente comida de barrio que se vende en las esquinas, y hay carne, plátano, pollo, arroz, y se hacen platos completos o platos más grasosos como las mesas de fritos de Colombia. Pero sí, es un país que tiene mucho por lo que trabajar y mucho por lo que transformarse, y ojalá apostarle a la no repetición, sobre todo, que yo creo que esa es una de las apuestas más importantes que tenemos que hacer los países que hemos pasado históricamente por conflictos, sobre todo. En las palabras de Cari se nota el orgullo tan impresionante que carga por sus recuerdos, su gente y su país. Y por esto, a pesar de estar lejos, ella y sus amigos siguen buscando maneras de resistir. Algunos estamos más conectados desde el activismo, desde la defensa de los derechos humanos, desde mantener la esperanza viva, desde apostar a la transformación. Yo me he dedicado a la defensa de derechos humanos en toda Latinoamérica personalmente, en distintos territorios y eso. Tengo amigos muy vinculados con la causa nicaragüense además. Tengo amigos que le apostaron a seguirse formando, a seguirse capacitando con la esperanza de poder volver y de poder aportar desde el conocimiento, porque yo creo que un pilar que nos acompaña a varios es saber más para servir mejor, ¿sabes? Como la importancia de tener el conocimiento, pero no para que se quede en el ego, sino para poderlo compartir y poderlo poner al servicio de los otros y las otras en los territorios. Yo personalmente resisto desde la felicidad. Resisto desde reivindicar la felicidad como mi territorio, aunque no es fácil, aunque no es sencillo, porque si hay algo que a mí no me pueden robar es eso. Resistimos desde entender que Nicaragua no es solo el territorio, es la patria que habita en nosotros, son nuestros recuerdos, son nuestras historias. Resisto desde mis amigos nicaragüenses, pero también de los amigos que he venido encontrando, conociendo y construyendo en los distintos países en los que he habitado, desde las personas que se toman la molestia de preguntarme quién soy, cuál es mi historia, cuál es mi vida. Resisto desde el amor, sin lugar a duda. Y resisto desde la esperanza de que voy a volver. ¿Qué sería eso que haría que tú volvieras sin miedo? Definitivamente un cambio de régimen. El sentir que mis derechos políticos, sociales, no van a ser violentados. El sentir que voy a poder trabajar, que voy a poder construir. Incluso hoy, si mi apuesta no fuera una apuesta de derechos humanos, las posibilidades de encontrar un empleo en lo que yo sé hacer básicamente son nulas en Nicaragua.
Yo creo que algo que me va a dar el impulso es un cambio de régimen, definitivamente. Y eso no implica que no esté preparándome para que eso no cambie, ¿no? Pero yo creo que la apuesta es eso. Y la apuesta también es estar yo en un buen momento, ¿no? Yo soy bipolar eh, y he lidiado con mi salud mental a lo largo de los años. Y Nicaragua ha sido un verdugo también en mi salud mental, ¿no? Los contextos sociopolíticos, los contextos culturales del país, desde mi lugar como activista y como defensora, se han metido mucho también con mi psiquis. Entonces, para mí también regresar a Nicaragua implica estar preparada emocional y mentalmente para enfrentar un país que recuerdo, pero que sé que ya no existe. Porque las calles ya no son las mismas, porque las personas con las que crecí a lo largo de los años ya se han ido, algunas porque han fallecido, otras porque han migrado, otras porque han encontrado otros territorios para existir y para resistir, ¿sabes? Entonces, creo que es volver desde la certeza que mis derechos no van a ser violentados, pero también volver desde la certeza de que puedo gestionar, resistir y existir en un país que solo existe en mi recuerdo. Y con el tiempo, Cari fue formando hogares a lo largo del mundo. Yo empecé mi proceso, mi primera vez que yo me fui a vivir sola, yo estaba grande. Tenía 24 años. Me fui a vivir a León, Nicaragua, que es una ciudad a un par de horas de la capital. Y ahí encontré comunidad. En León fue el primer momento en el que me pude salir de mi casa en un entorno controlado y luego descubrirme a mí misma como profesional y como persona. Entonces ahí encontré comunidad. Hoy por hoy, de mis mejores amigos de la vida, los encontré en ese espacio, en esa ciudad, en ese trabajo, ¿no? Porque ahí fue una experiencia con el techo también. Ciudad de Panamá fue enfrentarme a mi salud mental, fue reconocer mi primer diagnóstico, fue, fue romperme en mil pedazos, construir redes muy amorosas dentro del país, pero creo que el mayor desafío para mí dentro de Ciudad de Panamá fue aprender a existir en mi cabeza y fue no sucumbir a las ideas de suicidio, fue entender que necesitaba acompañamiento psicológico de manera cercana. Me gustaría decir también psiquiátrico, pero cuando me diagnostica, pues cuando me remite la psicóloga al psiquiatra, le dije que no me interesaba tomar pastillas, porque cómo era posible que mi cerebro no hiciera lo que estaba programado a hacer. Pero Ciudad de Panamá fue descubrirme mentalmente sobre todo y entender que me tenía que hacer cargo de mis cosas porque nadie iba a venir a solucionar el caos que había en mi mente como alguien que ya se había intentado suicidar 2 veces además. Cartagena fue shock. Fue shock porque si bien yo vengo de una cultura muy caribe también, vivimos la cultura caribeña desde lugares muy distintos. Fue aprender a entender que la vida a veces corre más lento y que eso no necesariamente está mal, pero que el orden y la estructura son necesarios para poder seguir avanzando. Cartagena fue la primera ciudad fuera del país en la que yo vivía además. Entonces para mí Cartagena fue descubrir que tengo fuerza también. Yo recuerdo que cuando yo me vine a Cartagena, al tercer mes yo quería renunciar y me quería ir. Porque me sentía sola, porque no me sentía sostenida, porque no me sentía acompañada. Y recuerdo a un muy buen amigo chileno que estaba trabajando en Bogotá, que me dijo, venite a pasar tu cumpleaños acá, lo hablamos y si te quieres ir después de eso, te vas. Vine, yo no sé qué me dijo ese hombre, ya no me acuerdo qué me dijo, pero regresé con el chip tan cambiado que no me quise ir después. O sea, no me quería ir, pero la vida me obligó a regresar a casa a terminar la maestría. Cartagena me regaló a mi mejor amigo y a mi hermano, que hoy es familia y es una de mis redes más importantes en este país, Enrique. Neiva y el Huila me acompañaron en el duelo y en la transición. Me acompañaron a llorar a través de sus calles, de sus carreteras, me acompañaron a resignificar mi historia como nicaragüense, pero sobre todo como hija de la Julia Castillo, mi mamá. Me ayudaron a entender que no me iba a morir, que si después de que mi mamá se fue
Y después de que empecé a renunciar a la idea de volver a tener una vida en Nicaragua, no me morí, no me iba a morir. Por más que mi mente se fuera a los lugares más oscuros cada vez que tenía la oportunidad. Entonces, para mí, Neiva fue eso. Neiva fue duelo y fue transición. Y hace 3 años Bogotá se volvió casa. Se volvió refugio, se volvió amigos, se volvió darme la oportunidad de tener una casa armada. Porque cuando empezás a migrar, siempre te sentís de paso. Sobre todo cuando no tenés un país al que volver realmente. Entonces siempre te sentís de paso. Siempre sentís que no vale la pena comprar un cuadro, que no vale la pena comprar una decoración, porque después, ¿cómo funciona la vida? Durante muchos años yo me convencí a mí misma que mi vida podía alcanzar en 2 maletas y que eso era lo único que necesitaba. Entonces no me di la oportunidad de tener un espacio que se sintiera más como casa. Cuando llegué a Bogotá dije, dure lo que esto vaya a durar, este espacio va a ser mi casa, este espacio va a ser mi hogar. Y así fue, llegué a vivir a Bogotá con mi mejor amigo, el costeño, el cartagenero, con Quique, y llegué a vivir con una amiga nicaragüense que se llama Sara, que en ese momento estaba viviendo en Bogotá. Recuerdo haber entrado al apartamento acá en Bogotá, haberme parado en la puerta y sin haber visto ninguna habitación, haber dicho, esta es mi casa. Salimos del apartamento y nos paramos en el parque que estaba al lado de la casa y le dije a los chicos, yo no sé ustedes, pero yo ya elegí dónde quiero vivir. Y cuando hice el trasteo o la mudanza, depende de donde nos estén escuchando para que lo entiendan mejor, cuando me traje las cosas de Neiva para Bogotá, yo venía con la mente muy clara de cómo quería que se viera mi casa. Y eso lo logré. Y eso me acompañó a cerrar una parte de mi duelo, también de mi duelo de patria, de mi duelo de mi mamá, de mi duelo de mi casa en Nicaragua, de esa casa colorida que tenía cosas pegadas en la pared, porque esa palabra rara que no pudimos mencionar ninguna de nosotros, pero que quien le escuche ojalá le entienda, pues como este tema de ser visto, ¿sabes? Como de ser, no le tenemos miedo al color, no le tenemos miedo al ruido visual. La palabra que buscábamos con Carissa tarde es maximalismo, esa idea muy latina de que nada sobra y que todo se puede llenar con color. Fue algo que yo me había privado de tener acá y fue irme a la linterna a comprar afiches, fue irme a la Casa de la Paz, a La Trocha, a comprar también afiches y poderlos pegar en las paredes de mi cuarto, poder ponerle color. Bogotá también hace un año me regaló la oportunidad por elección de vivir sola también, porque tenía ganas de demostrarme a mí misma que podía sobrevivir en un espacio sola, conmigo misma, con mi mente, con el impulso de idiotez al que me refiero cada cierto tiempo, pero sabiendo que tenía una red. Y yo creo que esa es de las cosas más hermosas, pero creo que lo que más me han enseñado los años migrando, que ya son 11 entre idas y venidas desde Nicaragua, es que la vida se sostiene desde la comunidad y desde las redes que nos ayudan a existir y resistir. Y eso es algo que resignifico, porque en cada uno de esos territorios dejé personas que me ayudaron a sostener la vida y dejé personas que me siguen acompañando en la vida, desde una videollamada, desde un mensaje de WhatsApp, desde pequeñas grandes acciones que se sienten como casa y como hogar. Sí, yo creo que de estos 5 años, yo estoy cerrando mi capítulo en Colombia, y de estos 5 años en este país puedo reconocer la transición que fue el duelo, la transición que fue hacerme cargo de mí misma y la transición que fue entender que las redes salvan desde el amor, desde la confianza y desde el respeto. Y más recientemente Brasil fue darse por vencido, ¿sabes? Fue entender que uno no lo controla todo. Colombia es un país al que amo mucho, pero que migratoriamente es muy ingrato. Los procesos para regularizarse dentro del país son muy complejos, a excepción de algunas normas para poblaciones especiales de protección en el país. Pero bueno, después de 5 años viviendo en el país, en diciembre me quedé sin empleo y por lo tanto me quedé sin visa porque mi visa estaba vinculada al trabajo. Y luego llegó el tema de no aparece un empleo nuevo
y me tengo que ir de Colombia. Tengo que salir porque si no salgo me quedo ilegal y las multas son carísimas y los procesos, o sea, como no encontraba una ruta. Y en ese momento, una de mis mejores amigas, que es brasileña, me tiró un salvavidas y me dijo, venite conmigo, venite a Fortaleza y aquí tenés casa y aquí tenés comida y aquí te voy a cuidar y te voy a acompañar. Una persona que además está enfrentando una enfermedad muy, muy fuerte, pero desde el amor profundo, desde el vínculo, estuvo dispuesta a decirme, aquí está mi casa para vos. Entonces Brasil para mí fue eso, fue renunciar a la idea que tengo algún tipo de control, volver a debatir conmigo misma dónde está mi casa y dónde está mi hogar. En estos 3 meses que estuve en Brasil fue el impulso de quiero regresarme a Nicaragua y después cuestionarme a qué vuelvo a Nicaragua. ¿Es seguro para mí volver a Nicaragua? ¿Cómo sostengo la vida de nuevo desde Nicaragua si no sé en dónde estoy parada realmente? Fue dejarme ayudar y dejarme acompañar. Yo soy una persona que desde sus experiencias, desde sus traumas, desde su abuso, desde muchos contextos que me han acompañado a lo largo de estos 35 años de vida, siempre ha sentido que puede resolverlo todo y que es quien sostiene, quien acompaña, quien cuida. Y fue darme cuenta que tenía que dejarme cuidar, sostener, acompañar, entendiéndolo no desde la gente te tiene lástima, sino la gente te ama y está dispuesta a acompañarte. Entonces, estos 3 meses que estuve allá, que volví hace poco a Colombia, fueron el recordatorio de que, de nuevo esto, que lo dije hace un rato, que la vida se sostiene en comunidad, que la vida se sostiene desde tus redes, que la vida se sostiene desde entender que no tenés por qué hacerlo todo solo, que si necesitas pedir ayuda, podés pedirla y ojalá vas a encontrar una red que te ayude con eso. Entonces fue ese proceso y bueno, venía convencida que me iba a quedar en Colombia y no, me voy. Aquel día en el que estábamos hablando con Cari, estaba terminando de vender sus muebles y otras tantas cosas para partir a otro país, para seguir formando hogares. En esa vuelta de los nuevos caminos y de esta necesidad de hogar y de esta necesidad de sentir la patria más cerca, me estoy yendo a Costa Rica. Me estoy yendo a Costa Rica, que está al ladito, que hacemos el chiste que es la Nicaragua 2.0, por la cantidad de nicaragüenses migrantes históricos que han habido en el país, pero también migrantes por el contexto del 2018 que se han tenido que reubicar dentro de Costa Rica. Me voy a apostarle a estar con los amigos, con la comunidad, me voy a apostarle desde la distancia a acompañar la gaitana, me voy desde la distancia a apostarle a procesos de asesorías, de consultorías, pero sobre todo me voy a apostarle a vivir en comunidad, a reencontrarme con amigos, a reencontrarme con experiencias y a encontrar espacios donde pueda aportar para que este mundo pese y duela menos. ¿Y qué se siente volver a empacar tus cosas después de haberte atrevido a construir un espacio propio? Yo recuerdo que hace algunos años me visitó un amigo nicaragüense que vive en El Salvador y me dijo, admiro tu capacidad de habitar los espacios y hacerlos tuyos. Y esa frase se quedó conmigo, ¿sabes? Porque siento que tengo la capacidad de hacer lo que hice en Bogotá de nuevo las veces que sea necesario. De encontrar un espacio que se vuelva hogar, que se vuelva casa, que se vuelva un espacio para recibir a las personas, porque si algo que yo disfruto es poder recibir a gente que necesita un colchón donde sentar, donde acostarse, una mesa en la que comer, pero no voy a decir que ha sido fácil. Hice un proceso de duelo y me dio una tusa, como dicen acá en Colombia, que me paralicé. No sabía por dónde empezar a desarmar, vender tus cosas, ¿sabes? Ver cómo tus cosas se van yendo, era muy duro. Pero hoy me sostiene la idea de que comienzo, pero no comienzo desde cero, sino comienzo con una comunidad que me va a sostener, con amigos que me están esperando y con una comunidad que hoy se queda aquí, pero que siempre va a caminar conmigo. Entonces, nada, es como el proceso de entender que para comenzar hay que soltar y que se puede comenzar todas las veces que sea necesario. Al final del día, puede que migrar signifique reconocerse como migrante, pero no siempre es un debate sencillo para tener con sí mismo.
Algunas personas migran porque no tienen opciones, otras personas migran porque es una decisión, otras para explorar y recorrer nuevos mundos, y otras migramos sin saber que vamos a ser migrantes probablemente por el resto de nuestra vida. La migración es muy ingrata en muchos sentidos, sobre todo en la parte jurídica, en la parte de poderte establecer en los territorios, de generar permanencias. A ver, yo tengo 5 años en este país al que amo profundamente, pero no tengo la capacidad jurídica de quedarme en este país a menos que pida refugio, me case o me embarace. Básicamente esas son las conclusiones a las que llegamos, que eran mis opciones para quedarme en este país, al que le he dedicado desde el amor 5 años de mi vida, ¿sabes? Entonces, entender que las personas no migran solo desde el privilegio, las personas migran por la necesidad, migran por la injusticia, migran por el dolor, migran por la esperanza de que hay algo más. Los migrantes no llegamos a los territorios a adueñarnos de los territorios, llegamos a sumar a los territorios, a construir desde el amor, a construir desde la solidaridad, a construir desde las oportunidades que estamos buscando. Migrar es un derecho. Tenemos el derecho a migrar, así como tenemos el derecho de volver a nuestros territorios, y yo quiero tener la esperanza que el día de mañana la migración no va a ser desde el dolor, va a ser desde la esperanza y la apuesta de conquistar nuevos territorios para habitar. Si conocen a una persona migrante, acompáñenla, acuérpenla, abrácenla y dense la oportunidad de escuchar su historia, porque probablemente van a descubrir un mundo a través de su cuerpo y a través de su mente. Mujeres que cuentan historias es una idea de Luis Fernando Pacheco para La Gaitana Periodismo Independiente. Esta temporada está producida, editada y dirigida por mí, Nicole Monsalve. Detrás de esta entrega está el trabajo de un equipo humano maravilloso. Las voces que le dan vida a las cortinillas son de Gloria Amparo Gutiérrez, Montserrat Gutiérrez Quintero, Estefania Herrera y Viviana Chindacue. La lengua de este último saludo es Nasa Yugüe. La voz principal de La Gaitana Podcast es de la poeta y gestora cultural Ana Patricia Collazos. El diseño de sonido se lo agradecemos a Ani Cortés. La difusión de contenidos es de Juan José Bonilla. La Gaitana Periodismo Independiente existe gracias a la iniciativa de su fundador, Juan Corredor García, y se mantiene fruto del trabajo constante de Erika Saldarriaga, Andrés Mauricio Cabrera y Luis Fernando Pacheco. A este increíble equipo, mil gracias por su amor y compromiso. También extendemos un reconocimiento a todas las personas que dan vida a esta iniciativa de comunicación y análisis. Y tú nos puedes visitar en nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com o encontrar nuestro catálogo de podcast en tu plataforma de audio favorita. Espero nos encontremos en un próximo episodio con nuevas mujeres que cuentan historias. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Puedes visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Uy, wish fins in stop tashi.